Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Señor los bendiga donde quiera que nos van a estar escuchando. Seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Seguimos adelante, seguimos siendo de bendición a través de los mensajes que el Señor nos da. Y hoy traemos que como todos los demás va a ser de mucha edificación para todos. El tema es hijos de Dios. Vamos a ver nosotros cuál importante es entender todo lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, aunque le hayan dicho que no tienen que hacer nada, todo lo que tenemos que nosotros hacer, movernos como hijos de Dios. Y vamos a ver todo, no tan extenso va a ser esto porque es demasiado, no me alcanzarían las horas, 2-3 horas para hacer esto. Pero vamos a ver algo que nos tiene que dejar pensativos de que pues es importante, lo repito, saber lo que tenemos nosotros que hacer, ya sea como hijos, y ver el contraste de aquellos que no lo son. Todo está escrito y todo lo vamos a ver hoy a través de la escritura en el poder del Señor. Y nos vamos a ir hasta el libro de Juan. En el libro de los Evangelios vamos a ver nosotros cómo el mismo Jesús va a hablar del mundo, pero después se habla que no somos del mundo. Por eso es donde mucha gente se confunde. ¿Qué tiene de malo el mundo? Si el mundo lo hizo Dios, y si el mundo está aquí y todo está bien, y para eso hizo Dios las cosas, y bueno, cada quien tiene sus propias opiniones ahí. Pero hoy vamos a ver en el Espíritu lo que está aquí. Les digo, el título es Hijos de Dios. Y vamos hasta el libro de Juan. Dice en el Evangelio de Juan, Juan 1:10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Entonces aquí vemos el desprecio de la gente, porque obviamente no se refiere a los árboles, a los animales, y al agua y a las piedras. Se refiere a los que están en el mundo. Se refiere a aquellos que después, ya en el tiempo de ahorita, tienen una sabiduría que en el libro de Santiago dice es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces todo esto que vamos a ver hoy tiene también que ver con el apartarnos del mundo, porque Él nos declara que no somos del mundo. Entonces aquí le repito el 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice en el 11, a lo suyo vino, si nos acordamos que llegó a los judíos, dice, y a los suyos no le recibieron. Claramente se ve que ahí es donde todo fue transformado y cambiado hacia los gentiles, hacia la gente común y corriente. Pero hablando de los hijos y las hijas de Dios, aquí es como están hechos, aquí es como están engendrados, para que nadie piense que es por otro camino, por otra manera, sino es a la manera de Dios. Cuando Dios nos forma, cuando Dios nos llama, cuando Dios hace todo lo hace Él, porque Él es por el que vamos a terminar. Pero dice en el 12, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos viendo que solamente aquellos que creen en su nombre, y el nombre es Jesús. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Lo cual viene siendo lo mismo. Las tres cosas es una persona, es un humano, que en el deseo de esta persona, él no puede crear creyentes y llevarlos al cielo. Aunque nosotros tengamos el deseo de ver nuestra familia convertida al Señor, no podemos hacer nada. En cuanto a que dependa de nosotros, me refiero. Podemos orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que permita que se arrepientan, todo eso lo podemos hacer. Pero de hecho no podemos nosotros hacerlos a ellos. Tiene que ser Dios. Con todo lo raro que se oye esto, es el mismo Dios que interfiere. El mismo Dios que tiene el poder de hacerlo todo, lo hace en nosotros también, y Él mismo nos va a engendrar. Por eso está escrito, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es como vamos viendo ya a los verdaderos hijos de Dios.
Y con relación a lo que es el mundo, en Juan 17:8, cuando Jesús está orando con el Padre, los discípulos están escuchando esta tremenda oración que él tiene con su papá, con nuestro Dios. Dice, porque las palabras que me diste, dice Jesús, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Está hablando con Dios el Padre. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oigan lo que acaba de decir Jesús. No ruego por el mundo. Por eso tenemos nosotros que pensar, les decía al principio, cuando nosotros ya somos llamados a pertenecerle solamente a Dios y permanecer con Él como desde el principio. Claramente Jesús dice que Él no ruega por el mundo. Dice, sino por los que me distes, porque tuyos son. Obviamente lo que pasa aquí es que Dios, sabiéndolo todo, Él sabe cuánta gente en el mundo, inclusive los que no han nacido pero van a nacer, van a creer en Él o no. Quiero que usted sepa esto, porque Él dice que Él nos conoció desde que antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él ya sabe todo, cuánta gente va a nacer y cuánta gente le va a creer del mundo. Por eso cuando se menciona a aquellos que le reciben, pues solamente pues es el grupo que Él va llamando y Él va viendo que le van a creer, porque es que Él no va a llevarse a alguien que nunca quiera de Dios. Y Dios es el que pone eso en nosotros. Dios es el que hace todo en nosotros hasta que creamos en Él. Por eso es que somos salvos por su misericordia. En la misericordia de Él es donde se manifiesta la salvación también. Entonces, vean lo que sigue diciendo aquí. Dice, aleluya, dice, sino por los que me distes, porque tuyos son. O sea, claramente está, ¿no? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Dice, y he sido glorificado en ellos. Oigan, que ha habido esa comunión de creyentes, de discípulos en este caso, con Jesús. Dice, y yo no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo. Ahora, cuando Él dice eso, es físicamente, no que nos gocemos como los demás en el mundo. Ahorita vamos a ver más en detalle esto. Dice, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos aquí que todo se va llevando a cabo basado en lo que está escrito. Jesús mismo lo está diciendo, hablando de Judas, el hijo, como dice él aquí, hijo de perdición. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cuando Él dice esto, de que Él habla esto en el mundo, se está refiriendo a las palabras, a la comunión que debe existir entre el creyente y el mismo Dios. Porque no hay una manera que nosotros recibamos un gozo si no oímos acerca de Dios. Si nosotros no sabemos ni conocemos a ningún Dios, ni sabemos qué dice ni de qué se trata nada, no tenemos ningún gozo, ningún conocimiento, y estamos desesperados, estamos peor que al principio. Por eso Él dice claramente, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y vemos ya cómo se van haciendo dos mundos, entre comillas, diferentes, ¿no? Si lo podemos ver así para que usted me entienda, hablando humanamente, cómo un grupo se aparta en el mundo y el otro pues se hace de Dios. Es así como está esto establecido, porque escrito está, ¿no? Por el simple hecho de ser ya creyentes, el mundo lo aborrece a uno. Eso es lo que está escrito. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí vemos ya porque usted tiene que meditar cuando usted ve cosas, oye la palabra mundano en las iglesias.
Nomás empiece a meditar y ahorita vamos a ver más. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice otra vez, como tampoco yo soy del mundo. Y para quedar bien en claro esto, dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces aquí es donde va a estar todo el mensaje que vamos a ver hoy. En permanecer siempre en lo que se oía al principio, en lo que empezamos a recibir. Porque es que de esa manera vamos a poder terminar con Él. Nosotros no podemos hacer nada alejados de Él. Cuando usted le han dicho o ha oído que usted ya creyó y aceptó, pero que ya no necesita hacer nada, no se lo saben explicar y no se lo han dicho o no lo entienden. Puede ser todo, pero lo que usted tiene que hacer es moverse con Dios, participar en la santidad y no olvidarse nunca de la relación que tiene que existir entre usted y el propio Dios, por medio, obviamente, de lo que usted está oyendo. Por eso es que Jesucristo no dijo unas palabras huecas sin sentido. Él mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Somos llamados a santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Jesús sabe de lo que está hablando, obviamente, todo el tiempo, y le dice al mismo Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo que necesitamos nosotros, siempre, siempre, en este caminar, en este mundo en decadencia. Miren, vamos a movernos hasta 1 de Juan 2:7, y aquí vamos a ver que en el encabezado dice un nuevo mandamiento. Ahora, esto que vamos a ver aquí, como lo vamos a leer, es un mandamiento que se ha tenido desde el principio. O sea, que es lo mismo, la misma palabra de siempre de Dios en nosotros. Miren, ahorita lo vamos a ir viendo y lo voy a ir explicando. Dice, hermanos, dice Juan, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahí está, asegurando. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Si usted es un creyente verdadero, un hijo o una hija de Dios, sabe a lo que me estoy refiriendo. Usted no puede, ni nadie puede, ni yo puedo. No hay una persona que sea hijo o hija de Dios que viva sin Dios. Así de fácil. Nosotros tenemos que continuamente tener la comunión con Dios en oraciones, clamando, intercediendo, todos los días. No sé cuál hermosa costumbre tenga usted de orar con Dios, cuántas veces lo haga, pero entre más se hace, más paz se recibe en el corazón. Pero Él está hablando de los cumplimientos, cuando Dios habla, cuando pasan las cosas y cuando nosotros las vivimos y las vemos. Dice en el 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. No se está contradiciendo, fíjense. Que es verdadero en Él, en Dios. Dice que es verdadero en Él y en vosotros, o sea, en nosotros. Dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Dice, porque las tinieblas van pasando, dice él así, y la luz verdadera ya alumbra, cumpliéndose lo que Dios está diciendo y enseñándole a los creyentes. Por eso usted ve lo que ve en el mundo. Usted puede decir y afirmar todo lo que ve, todo lo que está aconteciendo en el mundo, pero no por eso estamos perdidos. No por eso se acabó todo. No por eso Dios perdió la batalla. Eso Dios ya lo sabe, entienda. Todo lo que está aconteciendo en todos los países, de todas las desgracias, de todas las muertes, los asesinatos, ¿usted cree que Dios no sabe eso? ¿O que no sabía? Él ya lo sabe. Esto ya tiene un principio y un fin, acuérdese. Entonces nosotros no podemos tener temor de nada de lo que está pasando con ninguna nación, con ninguna potencia, con ningún presidente, con ninguna persona tenemos nosotros que tener miedo. Si Dios está con nosotros, nadie puede hacer nada, entienda. Así nos maten, así nos destruyan, Dios nos está esperando. Ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Entonces usted no tenga temor, pero es lo que quiere decir, porque esas tinieblas van pasando. Todo lo terrible, todo lo malo va pasando,
Pero sobre de todas las cosas dice aquí, y la luz verdadera y alumbra. Todos aquellos que estamos en el Señor vivimos bajo esa luz, bajo ese poder y ese conocimiento. Por eso le digo lo que le digo. Dice el 9, el que dice que está en la luz, vean este ejemplo, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea que se refiere a hermanos, porque hay igual gente en iglesias, en congregaciones que no han vuelto a nacer. Y dicen, yo creo en Dios, yo lo amo, pueden decir lo que ellos quieran, pero Dios sabe la verdad. Y Dios ve que muchos de ellos que dicen que están en el Señor, pero al mismo tiempo tienen un odio en contra de las personas. ¿Cómo está eso? Aquí dice lo que son, están todavía en tinieblas. La persona que está todavía en tinieblas no está, por supuesto, en Dios. Está ciego, no ve nada ni entiende nada. Y si se queda así, termina en el mismo infierno. Por eso dice aquí el contraste en el 10, dice, el que ama a su hermano, ahí está, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que esa persona va a ser de bendición, es una persona piadosa que está para ayudar al prójimo y dar, si se pudiera, la misma vida por él, porque ya no nos importamos a nosotros mismos. Ese sí es. Dice el 11, pero el que aborrece a su hermano, otra vez, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea que no sabe nada. Igual dice que ama a Dios y lo quiere y lo conoce y participa y hace de todo, pero Dios sabe todo esto. Eso es lo más triste. Vean ustedes a estas personas que van a mencionar aquí, todo lo que ha pasado con ellos, a todos estos creyentes, a todas las familias aquí de todas las edades. Vamos a leerlo, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Ya vieron? Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahí está. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, otra vez dice, porque habéis conocido al Padre. Pura gente, puros hermanos que han tenido ya un contacto con Dios. Todos ellos están en orden y de acuerdo. Por eso estamos leyendo esto. Dice el 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el desde el principio? Pues a Dios. Si han conocido a Dios, es que han conocido a Dios a través de Jesús. Dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oiga cómo se está expresando de los jóvenes, donde en todas las iglesias, en la mayoría de lugares dicen, es que el enemigo diario los ataca. Y el enemigo diario los trae, el enemigo los quiere sacar, y el enemigo, bueno, eso es con toda la gente, no nomás con los jóvenes. Pero usted vea que cuando hay poder, no hay nada en contra de Dios. Dios es sobre todas las cosas, entienda. Y usted no empiece con que, es que los jóvenes por jóvenes, el viejo por viejo, la mujer por mujer, el hombre porque ahí anda. No, es que la realidad de las cosas es que si Dios está con nosotros, nadie, absolutamente nadie puede hacer nada. Nadie. Están destruidos. Entonces, yo no digo que no va a haber batallas o luchas espirituales, por supuesto, pero vean ustedes que está declarado los hijos y las hijas de Dios, los jóvenes, los viejos, todo. Pero aquí está la advertencia con relación al mundo. Eso es lo que aquí vamos a ver, este contraste entre aquellos que se dicen ser de Dios y celebran y hacen como el mundo. Y vea usted que esto es de tener temor y de ser siendo ya cambiados y transformados y dejar esas cosas. Dice el 15, no améis al mundo. Oiga lo que dice aquí. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está declarado bien claro que si alguien está interesado en lo que se mueve afuera, porque cuando habla del mundo, entiendan que no se refiere a las cosas que él creó, aunque sea el hombre, por supuesto el que él creó ahí, pero se refiere a las personas, lo que los hombres van a empezar a construir por medio de lo que creen, lo que piensan y lo que hablan. Por eso nosotros no nos movemos al deseo de nadie, sino al deseo del mismo Dios. Por eso es bien importante que si alguno ama al mundo, dice aquí, el amor del Padre no está en él. Porque quiere decir que tú estás viendo, gozando, metiéndote, haciendo, actuando
en las cosas que no son de Dios. Ahorita te voy a mostrar por qué. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y esto quiero que vean ustedes, que es otra vez los trabajos, las obras de los hombres aquí en la tierra. No los animales, los árboles, el mar, el viento, no, eso no. Lo que el humano hace por medio de lo que habla y piensa. Ese es el mundo. Dice aquí en el 16, lo repito, porque todo lo que hay en el mundo, aquí están los detalles para que ya vaya entendiendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces ahí vemos que lo que uno desea, lo que uno ve y lo que importa en esta vida de vanagloria es de los mismos hombres. En otras palabras, lo que sientes tú, obviamente personas que están sin Dios, ¿no? Lo que sientes tú hacer te lleva a la misma ruina. Lo que tú ves por tus propios ojos y deseas, igual te hace perderte. Y lo que ya te importa tanto, que es vivir bien a gusto, en una vida que va a terminarse todo y los elementos van a ser destruidos, es la vanagloria de la vida. Todo eso viene del mismo mundo. Todo lo que los hombres te dicen que ocupas y necesitas y es necesario que hagas en tu vida como persona, bueno, vanagloria de la vida. Yo no te estoy diciendo que no ocupas nada, que te vayas al monte, al cerro a vivir y ahí te quedes, no. Es que ese ya no es la prioridad. Nosotros estamos en las manos de Dios. Es muy diferente. Por eso dice que eso no viene del Padre, obviamente, sino del mundo. Ahora, vamos a ver nosotros que lo primordial, lo principal, como les decía, es la obra del hombre. En el libro de Santiago 5.3, vean ustedes lo que dice aquí. Santiago 5.3, gloria al Señor. Perdón, Santiago 3.5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Ahí está la descripción exactamente que está hablando de una persona. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, ¿qué va a pasar cuando el hombre habla? Escuchen. Dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínense ese cuadro. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, de toda la creación del mundo, con el pensamiento y el deseo de los hombres, vuelven todo en un mismo infierno. Las guerras, el odio, la mentira, el deseo, la codicia. Miren, vean lo que está escrito. Dice el 6, y la lengua es un fuego, aquí lo va a describir, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, ¿sí? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Por eso ahora piense usted, cuando escucha la palabra mundano o del mundo, esto es del mundo, es todo lo que ellos han creado. Y quieren que usted, que ya ha sido sacada o sacado del mundo, participe otra vez en eso. Tenga temor de Dios. Porque es necesario apartarnos de todo mal. Entonces ahí vamos viendo esto. Y no solamente eso, pero le voy a mostrar aquí abajo en el 13, Santiago 3:13. Pregunta a él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice. Está hablando, imagínense esto, a la gente creyente. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la mansedumbre, la calidad de manso o de una persona obediente en el Señor, por supuesto, ¿no? Pero dice en el 14, pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactáis, dice, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. O sea que si tú dices ser de Dios y en ti todavía existe ese odio en tu corazón, no estés diciendo que tú estás agradeciéndole a Dios y viviendo y sirviéndolo cuando no es así. No has hecho nada, ni has creído, ni te has arrepentido de nada. Por eso tenemos nosotros que ver todo esto. Por eso estamos hablando de los hijos de Dios. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Escuchen esto. La sabiduría que desciende de lo alto es la que Dios trae. Y Él dice que esta sabiduría no desciende de lo alto. Ahora, ¿de dónde es? Bueno, aquí lo va a decir. Dice, sino terrenal, animal
y diabólica. Por eso es que nosotros, como dijo Jesús, no somos ya de este mundo. Porque no es nomás que te llevan aquí, te llevan allá. Es que poco a poco te van a enredar y te van a sacar de la verdad para meterte otra vez a los mandamientos de hombres. Y te van a poner todo y te van a enseñar familias y gentes que creen y dicen, no pasa nada, mira, ¿por qué no lo haces? Iglesias y todo, ¿por qué no participas? Aquí está escrito. Dice él en el 16, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay perturbación, donde hay desorden, y los celos, que es la envidia de los triunfos ajenos. Entonces, donde hay todo eso, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es que no conviene nada de eso. Pero el contraste aquí está de lo que es de Dios. Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice, sin intercedumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, lo que dice es que si tú eres del Señor, obviamente te vas a parecer a Él. Porque lo que siembra en ti es esa justicia en el Espíritu para que tú mismo te parezcas al propio Jesús. Es lo que dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, es el Espíritu, es la simiente de Dios en ti para aquellos que hacen la paz. O sea, no puedes tú ser de Dios y tener todos esos pensamientos de querer aborrecer todavía a la gente, a los que según tú son tus hermanos, ¿no? Entonces aquí está esto, para que nosotros nos demos cuenta cómo es como debemos de ser. Vamos a seguir leyendo. Venga conmigo a Primera de Juan, a donde nos quedamos. Gloria al Señor. Y vemos pues en Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, oigan esto que va a decir aquí, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso está la promesa, y lo estamos leyendo, de que no necesitamos desear nada de lo que ya Dios nos sacó y nos quitó, porque ya nosotros vamos hacia el mismo cielo a encontrarnos con Él. Por eso entiendan todo lo que está escrito. Y ya aquí va a empezar a hablar, obviamente, de los acontecimientos que se van a vivir, o de lo que se está viviendo ya y se vivió antes, de aquellos que niegan a Jesús. Y él lo pone, dice aquí en el encabezado, el anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto es que conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, con esto nos da a entender, como mucha gente asegura allá afuera, y dice que todas las iglesias están bien, y que de alguna manera todos van a algún día irse con Dios, y que uno no diga nada, que uno no juzgue, pero que todas son buenas, y que, bueno, no, así no es, porque estamos viendo que es un grupo muy pequeño, que está en el mundo. O sea, vivimos en el mundo todavía, pero somos un grupo pequeño. Acuérdense que hay algo que nos distingue, y está aquí escrito en el 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, cuando él dice esto, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo a aquello que fue depositado en los creyentes, en los hijos de Dios. Por eso no es nada nuevo cuando uno ve esto y uno se acuerda de lo que Dios trae a la mente de uno. Porque está escrito, miren, pónganle una marca ahí. Y vamos a Juan 14:25. Ahorita regresamos ahí. Juan 14:25 dice, gloria al Señor, dice el mismo Jesús, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, más el Consolador, tiene una coma, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean lo que va a pasar aquí ya. Él os enseñará todas las cosas. Esa es una cosa. Él os enseñará todas las cosas. Dice enseguida, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Y cuántas veces nosotros hemos oído por ahí a mucha gente, inclusive pastores, que dicen, ¿saben qué? Tienen que memorizar las escrituras. Hay una manera, la gente saca libros, sacan sistemas, cómo memorizar, cómo hacerle, inclusive atrás de la Biblia dice cómo memorizar, cómo... Pero ¿qué dice la escritura? La escritura dice que Él nos recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús, el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos movernos nosotros. Muchas veces cuando sintamos que así es, tenemos que esperar. Tenemos que recordar que Él nos lo va a enseñar, Él nos va a recordar, y sí pasa, nos trae las palabras y de esa manera nos movemos. No podemos nosotros entorpecer el camino del Señor. Por eso entendamos con claridad lo que está diciendo acá, que nosotros tenemos esa unción del Santo en 1 de Juan 2:20, y conocéis todas las cosas porque escrito está. Pero dice en el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces todo tiene que ver siempre con la verdad, con lo que está escrito. Dice en el 22, pregunta, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vemos ahí cómo está esto en orden de cuando creen solamente en el Padre pero ignoran a Jesús. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Es de la única manera que nosotros podemos estar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, vuelve y repite de lo que vamos a estar hablando casi todo el tiempo. Lo que habéis oído desde el principio. Esa es la importancia de ser hijos y hijas de Dios. Siempre mantenernos en la Escritura, en lo que Dios nos muestra siempre. Dice claramente, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nos está prometiendo que mientras nosotros escuchemos lo que Él dice, Él va a permanecer con nosotros. No hay ninguna otra manera. Nosotros tenemos que someternos y permanecer haciendo la voluntad de Él. Eso es lo que estamos viendo acá. Dice en el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, esa promesa que Él hace de vida eterna, podemos verlo de esta manera. En el libro de Romanos 2, 6 y 7, dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así dice, Romanos 2, 6 y 7. Pero dice que en el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, aquí es donde quiero que usted vea que usted tiene que trabajar con Dios. Usted sí tiene que hacer algo. Usted tiene que trabajar en su salvación. Usted tiene que permanecer en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Usted ya no puede volverse a ser el que era antes o peor. Usted tiene que ir transformándose a Jesús, a la imagen del Hijo. Por eso Él va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, todos aquellos que se quedan buscando hacer el bien. No solamente eso, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ese es el trabajo de nosotros. Buscar, estar gloriando y honrando a Dios y buscando siempre la inmortalidad, o sea, vivir para siempre con Él y estar con Él. Eso está en nosotros. Pero alguien dirá, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esa vida eterna y cómo se mantiene uno buscando todas estas cosas? Bueno, escrito está. Y es exactamente lo mismo que venimos leyendo. Miren, esto está fácil porque todo esto Dios nos lo muestra y Dios no nos confunde y Dios quiere que lo entendamos, que está bien claro. La vida eterna, miren lo que dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, por eso es que alguien que se queda conociendo de Dios a través de la Escritura,
obviamente está buscando todo el tiempo en el proceso glorificar y honrar a Dios, y en el proceso estamos en la inmortalidad. Vamos hacia el final a ser eternos con Dios. Por eso es que es cierto que tenemos que hacer algo, no nomás decir ya lo pagó todo y no hacer nunca nada. Tenemos que nosotros participar. Somos coherederos, tenemos que ser moldeados. De otra manera no somos nadie, ni podemos saber nada ni hablarle a nadie. Entonces vamos viendo con qué claridad está todo esto. Vamos a seguir avanzando. Dice en Primera de Juan 2:26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, dice. Por eso es necesario entender que usted no está para dar juicio en la iglesia, ni regañar, ni hacer nada. Usted tiene que saber, usted tiene que probar los espíritus. Por eso dice Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea que en la iglesia verdadera pues siempre va a haber gente que te quiera sacar de la verdad, ¿sí? Dice el 27, pero la unción, otra vez, o sea que el mismo Dios, el Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Por eso son las promesas hermosas, porque Dios no te va a dejar. Dice que permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, dice, y no es mentira. Dice, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oigan eso, refiriéndose a la venida del Señor. Si sabéis que Él es justo, dice así, saber también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por eso es un llamado a practicar las cosas que Dios nos muestra. Y una de ellas es ser justos con los demás. Claramente por eso dice, ¿no? Saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando delante de Dios y por supuesto con las demás personas, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar también más claro a ver los hijos de Dios. En 1 Juan 3:1, aquí mismo dice en el encabezado, hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice que por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, claramente está, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya, por eso. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oigan eso. Entonces, ¿tienes que trabajar en tu salvación o no? Aquí mismo estás leyéndolo tú. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No está diciendo que hagas tú solo las cosas. Está diciendo que tú tomes acción de tu propia vida y te examines a ti mismo o a ti misma. Claramente dice, así como Él es puro. Ahora la traducción, una de las traducciones de esa palabra de ser puro, que no tiene mezcla de otra cosa o sustancia extraña que lo adultere. O sea que necesitamos nosotros que entrar de lleno con el Señor y mantenernos en lo que Él dice siempre. Pero vamos a ver algo aquí antes de movernos. Ponle una marca y vea lo que está escrito, que esa pureza que nosotros debemos de tener tiene que ver con el mundo y apartarnos de todo eso que no tiene que ver nada con la santidad de Dios. Y está en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 dice en el encabezado, somos templos del Dios viviente, porque en realidad un creyente eso es lo que es. Eso es lo que es un creyente verdadero, templo del Dios viviente. Y vamos a ver aquí. Dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ¿cuál es tu vida personal? Tu trabajo, tu esposa, tus hijos, donde quiera que te muevas tú, ¿de qué manera te estás moviendo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí vemos al creyente, obviamente con el incrédulo, ¿no?
Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, son todos estos contrastes, ¿no? Que no debemos de hacer nosotros en ningún lugar ni con nadie. Dice, ¿y qué concordia? O sea, ¿qué unión o qué armonía? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Oigan eso. Por eso es que tenemos que mantenernos puros. Dice, porque vosotros más bien sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y aquí está lo que Él dijo. Dice, habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice, por lo cual salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor. O sea, Él mismo nos está llevando, nos está hablando, que no participemos del mundo. Porque es de lo que tenemos que cuidarnos. Dice, gloria al Señor, repito, por lo cual salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y para que usted vea cómo es de fuerte el Señor cuando habla, vean lo que dice el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí?, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense cómo. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Acuérdense que el temor reverente que tuvo Jesús es diferente porque Jesús es Dios y hacía reverencia al Padre. Pero nosotros no somos de la tierra, nosotros no somos todavía del cielo, no somos divinos, no hemos sido transformados ni nada de eso. Entonces nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, porque Él mismo dice que le tengamos temor a Él, porque Él es el que tiene la capacidad de destruir un cuerpo y de mandarlo al mismo infierno. Con eso le digo todo, para que usted entienda lo que Él mismo quiere tratar de decirnos todo el tiempo. Es necesario que nosotros nos perfeccionemos en esa santidad, en el temor a Dios, no pensando que Él no hace nada ni se enoja. Nunca piense usted eso, porque Él está, y muchas veces sale en la Escritura que Él está airado, está enojado por lo que uno hace o por lo que Él ve. Entonces es una realidad. Mire, vamos a regresar aquí a 1 de Juan, ¿sí? Y vamos viendo pues en 3, gloria al Señor, en 3:4 nos quedamos. Va a empezar a hablar de los pecados que uno comete, de la práctica y de todas estas cosas en los pecados. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice el 5, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Escuchen bien lo que acabamos de leer. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, si yo quiero que Él quite algo, pecado que yo hago, tengo que declararlo, tengo que reconocerlo y obviamente estoy orando por lo que estoy haciendo para que me sea perdonado ese pecado. Es lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios, no imaginarnos que Él ya nos conoce y no pasa nada. No, así no es. Por eso vamos a seguir leyendo. Miren, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos a ver cómo esto está por dos partes. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, el que hace lo que Dios hace es como Dios y es casi como lo que Dios dice y hace, ¿no? Es la justicia de Él. Dice, el que practica el pecado, aquí es algo diferente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Tiene una coma y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces es una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, por supuesto que ya no practicamos el pecado. Seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Por eso está escrito esto. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, así dice,
y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vemos aquí un carácter muy soberbio de una persona que solamente se preocupa en él. No le importan los demás, por eso es que no hace justicia y que no ama a su hermano, o sea, no le importa a nadie. Yo he oído, obviamente, de gente que no conoce a Dios, que en las pláticas de sus familiares desean que un hermano mejor se haya muerto por cualquier circunstancia de antes o por lo que él hizo después. Dicen, yo hubiera querido que mi hermano se hubiera muerto. Eso es lo que dice alguien, imagínense, a su propio hermano en la sangre. Yo he oído eso de parte de personas. Entonces vemos aquí que alguien, obviamente que no está en el Señor, está con alguien más. Desafortunadamente están con el diablo, el Señor lo reprenda. Por eso dice claramente que aquí se manifiestan los hijos de cada uno, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso las manifestaciones, lo que ellos hacen, tiene que ver a quién están obedeciendo y a quién están escuchando. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego pone el ejemplo del principio, entre Caín y Abel. Dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que todo lo que Caín hacía, de la manera que él lo hacía, y cuando Dios las veía, no eran justas. Obviamente la Biblia no habla en detalle de todo lo que Caín hacía cuando ofrecía algo a Dios. No lo ofrecía de corazón, no lo ofrecía con un corazón arrepentido, no lo ofrecía de buena voluntad, no lo ofrecía de nada. Entonces solamente Dios sabe hasta qué grado las obras de Caín eran tan malas, porque no se refiere nomás a una ofrenda que le hicieron a Dios. Dice aquí que sus obras, o sea, la forma de ser y de vivir en un proceso del tiempo que Dios vio en él, eran siempre malas. Dice las de su hermano justas, ¿sí? Entendamos. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y eso lo dice porque todos aquellos que somos de Dios, siempre va a ser así. El mundo nos va a aborrecer. Lo acabamos de leer, que cuando esa palabra viene, el mundo es como algo automático, te empieza a aborrecer. Cuando empiezas a hablar de todo lo que es de Dios. Dice en el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oigan, qué hermoso es eso. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Oigan esto. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Está hablando de Jesús. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él su corazón. Oigan esta parte. ¿Cómo morará o cómo mora el amor de Dios en él? O sea, hay gente que nomás te dice, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Que Dios lo cuide. Pero no dan físicamente nada para ayudar al hermano. Entonces ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo podemos ver aquellos que pues no están haciendo conforme al amor de Dios, ¿no? Dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso estamos viendo cómo debemos actuar, ¿no? Para que siempre es bueno saber antes de que nosotros seamos llamados por todo lo que hemos hecho. ¿Entienden esto? No es para que nadie se sienta mal. Entonces, gloria al Señor. Seguimos avanzando acá. Dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Veamos que muchas veces sentimos nosotros algo que debemos de hacerlo o que es así, cualquier situación, cualquier escenario, cualquier momento. Pero nosotros siempre tenemos que aguardar y esperar porque Dios nos va a guiar. Por eso el mismo corazón de nosotros nos puede traicionar, porque estamos en un cuerpo de carne todavía, acuérdense, donde tenemos todavía deseos y estamos controlándolos por medio de la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu. Por eso habla acerca del corazón y de Dios al mismo tiempo aquí. Dice, amados,
si nuestro corazón no nos reprende, oigan esto, confianza tenemos en Dios. O sea que si el corazón te quiere dejar hacer algo, te viene Dios y te muestra que no, y te detiene. Eso es lo hermoso de ser un hijo de Dios. Dice enseguida, en el 22, cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Oigan esta parte también. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso a nosotros ya no nos importa casi nada. Porque en el momento que nos hacemos creyentes, las ideas y los deseos de tantas cosas que teníamos, Dios las va quitando. Y la prioridad para nosotros siempre es más bien agradarle a Dios que tener cosas físicas y materiales. Nos importa la salud porque de esa manera le servimos. Yo creo que eso es lo único que nos debería de importar cuando estamos trabajando en la obra, el permanecer saludables y guardar el cuerpo para la honra y la gloria de Dios y darlo como un sacrificio vivo. Pero de ahí para allá lo demás no importa. Por eso dice aquí lo que dice, que no es mucho, yo parafraseando esto, en cuanto a lo que vamos a querer, porque dice que cualquier cosa que pidamos o la pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero el punto aquí es porque guardamos, dice Él, sus mandamientos. O sea que somos personas que estamos con Él todo el tiempo al pendiente. No como dicen, no, ya no hagas nada, porque en el momento que tú dejas todo, hasta el mismo Dios. Por esas doctrinas que no te han sabido explicar que Él ya lo pagó todo. Cuando Él ya lo pagó todo, como lo he dicho otras veces, es cuando Él rompe el velo y todos tenemos entrada por un mismo espíritu hacia el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que podemos ya tener una comunión y acercarnos al mismo Dios por Jesús. No dejar todo, ya nunca acordarnos de nada, así no es. Tenemos nosotros que ir en pos de Él. Los caminos, ni el derecho ni el izquierdo, ni ir adelante de Jesús. Tenemos que ir atrás. Eso es ir en pos de Él. Por eso entendamos que tenemos nosotros que guardar sus mandamientos. Todo lo que Él nos muestra y todo lo que esté escrito, todo lo que nos pertenece, por supuesto, porque por eso es el Espíritu, para enseñarnos y mostrarnos todo. Yo les voy a mostrar cómo está escrito en tantos lugares, pero nomás vamos a ver en el libro de los Salmos, para que ustedes vean qué hermoso es Dios, que Él está siempre al tanto de todos aquellos que le temen. Busquen el Salmo 145, ahorita regresamos aquí, ya casi vamos a cerrar. Salmo 145, 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea que lo que Él va a hacer en ti y en mí es lo que en verdad ocupamos. No podemos nosotros clamar por más ni necesitar más. Él sabe todo. Por eso dice de antemano lo que dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Oiga eso. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Ahí está otra vez. Cuán importante es, pues, el temerle a Dios. A todos los que le invocan de veras, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aleluya. Dice, Jehová guarda a todos los que le aman. Y dice abajo, mas destruirá a todos los impíos. Vean que es triste, pero es lo que está escrito. Entre la gente de Dios y la que no es de Él. Ahí estamos viendo los desenlaces por todos lados, de un grupo y de otro, del mundo, y de los que no son del mundo, por supuesto. Miren, ya casi vamos a ir cerrando acá. Regrese conmigo a 1 de Juan 3:23, y ya casi vamos a ir cerrando, lo repito. Dice en el 23, y este es su mandamiento. Aquí es donde quiero que pongan atención, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque es donde está también toda la salvación. Todo tiene que ver una cosa con otra, como siempre lo he dicho. Lo que les voy a mostrar aquí es ni más ni menos la necesidad que tenemos como hijos de Dios de vivir siempre dependiendo de Él. ¿Qué es depender de Él? Bueno, de lo que Él está hablando, de lo que Él nos está enseñando.
Ese es el alimento espiritual, lo cual en la escritura dice que es Jesús, el pan de vida. Y vamos a ver esto y ya con esto vamos a cerrar. Miren, este es el último y ya vamos casi a cerrar. En el libro de Juan 6:25, preste usted atención cómo la gente también a él se le acercaba, así como hoy en día mucha gente dice pues acercarse a Dios de muchas maneras, pero Jesús lo sabe todo y sabe por qué lo andan buscando. Y es triste que él diga esto porque la gente pues tiene las ideas encontradas aquí, no sabe ni qué es, ni qué van a decidir, ni qué van a hacer. Pero dice aquí en Juan 6:25, dice en el encabezado Jesús el pan de vida. Entonces dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es igual que la gente del mundo. Jesús haciendo señales, advirtiendo, me imagino, del mismo infierno, hablando del cielo, hablando de todo, y la gente llenándose nada más el estómago, llenándose todo el cuerpo, lo que ven, lo que sienten, la carne, los deseos, y él mismo los reprende aquí y les dice, trabajar no por la comida que perecen, porque ellos estaban hablando literalmente de lo que Jesús les daba para comer, y se llenaran y ya no tuvieran hambre. Por eso les dice lo que les dice, que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí es ya donde entra todo otra vez, como nosotros tenemos que quedarnos con él. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a nadie más. Al que señaló Dios al Padre es el mismo Jesús. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Igual que toda la gente se pregunta hoy, que creen en Dios, pero no conocen a Jesús. Es necesario que dependan solamente de Jesús, porque ese es el que mandó Dios el Padre. Entonces toda la gente se podrá preguntar hasta el día de hoy, ¿qué se ocupa hacer para agradar a Dios? Bueno, no hay otro más que Jesús. Dice él aquí, le preguntan, lo repito, entonces le dijeron, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escuchen bien cuál es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Por eso lo vemos acá, donde ya vamos a terminar, en 1 Juan, que es un mandamiento. Es un mandamiento que sin ese mandamiento la gente se puede quedar fuera. Porque la vida eterna, como lo leíamos en Juan 17, es que lo conozcan a Él y al que Él envió. Esa es la vida eterna. Y ese es el verdadero hijo y la verdadera hija. Por eso vamos a cerrar ya con esto. En 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí está. Ahí está la bendición de llegar al final con el mismo Dios. Lo estamos leyendo. Lo repito, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces con esto concluimos y nos damos cuenta que es necesario creer y permanecer y quedarnos siempre con el Señor y que Él sea nuestro mismo alimento espiritual hasta el final, que lleguemos o que Él nos llame a su presencia. Amén. Dios los bendiga.